Buenos días, profesor. Nosotros somos del equipo de los probos y vamos a hablar de los temas del segundo parcial. Como introducción, ya sabemos que la aduana es una institución que se encarga de vigilar y de fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras de los puertos, aeropuertos del país. Intervienen en el tráfico internacional de mercancías para efectos de recaudación de tributos aduaneros, previene y reprime los ilícitos aduaneros y administra regímenes y operaciones aduaneras. Un poco de historia. En lo internacional, las aduanas existieron en la antigüedad con la finalidad de controlar la entrada y la salida de mercancías como forma de recaudar fondos. A principios de la Edad Moderna, los derechos de aduana eran utilizados con el fin de obtener ingresos en la política comercial. El periodo moderno y contemporáneo, que fue en el siglo XVII, los derechos de aduana, tanto exteriores como interiores, tuvieron por regla general un carácter puramente fiscal y rentístico. Surge una idea proteccionista como medio destinado para aumentar una riqueza y poder a un país. Estos principios inspiraron la política comercial de Cromwell en Inglaterra y de Colbert en Francia. Ellos aseguran el desarrollo de la industria nacional, protegiéndola contra la concurrencia extranjera. De este modo, acentuamos la intervención del Estado, siguiendo sin duda la línea general evolutiva que tiende a limitar el campo de lo individual en beneficio de lo colectivo. El proteccionismo más que nada restringe importaciones de otros países a través de métodos tales como aranceles sobre los bienes, cuotas de importación, regulaciones gubernamentales, y así es como se encarece dichos bienes de modo que este no sea rentable. Pues algunos defensores dicen que estas políticas proteccionistas protegen a los productores y empresas del sector que compite con las importaciones dentro de un país. Por otro lado, tenemos un cartel político donde el Reino Unido enfrenta el proteccionismo con el libre comercio. Una tienda de libre comercio que podemos observar que está llena debido a los bajos precios, mientras que una tienda basada en el proteccionismo está vacía por los altos costos. En lo nacional, se instalaron en la Nueva España casas de constatación creadas en 1503 con un propósito de controlar y fiscalizar el comercio y la navegación entre España y las Indias. Se inicia la edificación de una instalación portuaria en Veracruz en el año de 1551. El primer documento legal en México independiente fue el Arancel General Interno para los gobiernos de aduanas marítimas en el comercio libre del imperio. Este es publicado el 15 de diciembre de 1821. Posteriormente, el 17 de octubre de 1913, se firmó un decreto en el cual se crearon 8 secretarías del Estado para el despacho de negocios administrativos, entre ellas la de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio. A partir del 1 de julio de 1997 se crea el SAT, el cual queda adscrita a la Administración General de Aduanas, y el Reglamento Interior de Servicios de Administración Tributaria se publica el 30 de junio de 1997. Existen 3 tipos de aduanas en México. Como podemos ver en el mapa, tenemos 19 aduanas en la frontera norte que están marcadas en color naranja. Estas se encargan de atender exportaciones e importaciones de todo tipo, ya sean definitivas o temporales. Después tenemos 17 aduanas marítimas que están marcadas en color azul y se encuentran en zonas portuarias. También se encargan de regular y verificar
el tráfico de exportaciones e importaciones, ya sean temporales o definitivas. Y en color verde tenemos 11 aduanas interiores y estas se encuentran cerca de centros de producción y de distribución. Despacho aduanal. Formalidades de este despacho aduanero. Es un conjunto de actos y formalidades para poder desaduanizar las mercancías de comercio exterior, las cuales deben ser cumplidas por los agentes aduanales, los importadores, los exportadores o tenedores de las mercancías. Estas formalidades se deben de cumplir en el al momento del despacho aduanero de las mercancías. Estas formalidades son tanto las regulaciones o restricciones arancelarias como las no arancelarias. Bien, ¿quiénes son los actores del despacho aduanero? Durante esta actividad de la aduana se concentran varias personas involucradas de distintas empresas privadas, que son el importador, la aduana, el agente o apoderado aduanal, recinto fiscalizado, los bancos, prevalidadores y el dictaminador aduanero. Importador o exportador son las personas físicas y morales que introducen mercancías al territorio o las extraen del mismo. La aduana, como ya sabemos, es la institución que se encarga de vigilar, fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país. Agente, importadores y exportadores. Estas son las personas autorizadas por la Secretaría mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías con diferentes regímenes aduaneros previstos. Un recinto fiscal es un lugar donde se autoriza a los importadores y exportadores la introducción de mercancías que se someten a una elaboración y de la cual no pueden salir a menos de que sea para retornar al extranjero o para exportarse o importarse definitivamente. Hay concesiones que el SAT otorga a particulares para prestar un servicio de almacenaje y de custodia. Dentro de la custodia se puede hacer el manejo de carga y descarga de las mercancías. Las funciones de un recinto fiscal es el manejo, la custodia, carga y descarga de las mercancías, la fiscalización y el despacho aduanero. La aduana no tiene ningún recinto fiscalizado, ya que todos están concesionados. Los bancos es donde se hacen las actividades bancarias para realizar el cobro de las contribuciones de los pedimentos aduanales, declaraciones, cuotas compensatorias. Un prevalidador es la persona autorizada para prestar los servicios de validación electrónica para datos contenidos. Consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios catalogados y estructurales y normativos. El almacén general de depósito es una autorización que se da al almacenamiento de mercancías, de procedencia extranjera o nacional. Dictaminadores aduaneros. Particulares que tienen la autorización para realizar el conocimiento de mercancías, por ejemplo, el conocimiento de embarque, que es un título que determina la propiedad de la mercancía por parte del consignatario y que constituye como el documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita al porteador que ha recibido y transportado determinada mercancía. El conocimiento de embarque puede ser máster, que incluye líneas de mercancías consignadas a diferentes propietarios como consecuencia de envíos de una carga consolidada. House corresponde al desagrupaje realizado al conocimiento del máster. La carga de conocimiento es una expresión genérica para indicar un conocimiento de embarque, por ejemplo, Bill of Lading, que es el de embarque, o por vía aérea, Airway Bill o cartaporte cuando es por vía terrestre. Esta es una manera en que se formaliza en el sistema CICE
esta información de carga. Un régimen aduanero es un sistema mexicano. En el sistema mexicano, tenemos 6 tipos de regímenes, las cuales se someten a mercancías que se importan o exportan. El régimen aduanero, según el artículo 96 de importación, se considera un régimen de importación definitiva a la entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio por tiempo ilimitado. En el artículo 102 de la ley aduanera, el régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Régimen temporal, por régimen de importación temporal, la entrada al país de mercancías para permanecer por un tiempo limitado con una finalidad específica, ya sea en importación o exportación. Estas no están sujetas a pago ni cuotas compensatorias, pero deben cumplir con las obligaciones y restricciones no arancelarias con las formalidades del despacho aduanero. Un depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancía bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. El tránsito interno se considera cuando se realiza conforme a alguno de los siguientes. La aduana de entrada envía la mercancía de procedencia extranjera que se encargará del despacho de importación. La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. El tránsito interno para la importación de bienes de consumo final solo procederá en los términos con las condiciones que señala el reglamento. El tránsito internacional de mercancías es cuando se realiza conforme a alguna de los siguientes puestos. La mercancía nacional se traslade por un territorio extranjero por su ingreso al territorio nacional, o bien la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio. SAAIM3 es un sistema de cómputo diseñado para la elaboración y validación de pedimentos. Sus funciones son respaldar las operaciones presentadas a despacho aduanero en tiempo real, validar información declarada en los pedimentos, homologar procedimientos aduanales y estandariza criterios jurídicos. Firma electrónica avanzada. Es un conjunto de datos que adjuntan a un mensaje electrónico cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo. Pedimento y documentos anexos. ¿Qué es un pedimento? Es el documento en el cual se solicita a la autoridad aduanera se permite introducir o extraer mercancías al o del territorio nacional. En el pedimento se habrá de manifestar el origen de los productos que se trae, clasificación arancelaria de los bienes y monto de las contribuciones y cuotas compensatorias causadas por su introducción o extracción del país. Algunos de sus beneficios son el ahorro en el pago de la DTA, ahorro en el pago de la PREF, ahorro en el pago de los honorarios del agente aduanal y ahorro administrativo del importador o exportador. Documentos que deben acompañar al pedimento, como factura comercial, comprobación del origen y procedencia de las mercancías, documento que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, documento donde conste la garantía otorgada mediante depósito en cuenta bancaria. Función del agente aduanal, apoderado aduanal y dictaminador aduanal. Obligaciones del agente aduanal. Rendir el dictamen técnico cuando se solicite la autoridad competente, cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre.
Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados a grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la SHCP. Obligaciones del apoderado aduanal. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo. Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados a grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la SHCP. Manifestar en el pedimento o en la factura el número de candado oficial utilizado en los vehículos. Dictaminador aduanal. Es la persona física autorizada por la SHCP para practicar el segundo reconocimiento en las aduanas en que presten el servicio. Los dictaminadores serán responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboran. Representantes legales. Dichos representantes, cuando menos, deberán reunir los siguientes requisitos, que son ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ser nacionalidad mexicana, acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador, acreditar experiencia o conocimientos en materia de comercio exterior. Aranceles. Es un tributo que se le aplica a los bienes con objeto de importación o exportación. Tipos de aranceles como ad valorem se imponen en términos de porcentaje sobre el valor de mercancía. Los específicos se impone en términos de cargas o cobros monetarios específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Mixto combina los aranceles ad valorem y específicos. Restricciones y regulaciones no arancelarias. Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía o conjuntamente con la autoridad competente. Estos pueden establecerse en los siguientes casos: para corregir desequilibrios de la balanza de pagos, para regular la entrada de productos usados o cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a la seguridad nacional, seguridad pública, sanidad fitopecuaria o ecología. Permisos previos. Estos son utilizados por la Secretaría de Economía en la importación y exportación de bienes, así como para controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancías. La Secretaría de Economía indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se ajusten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas. Cupos. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancía que entrará bajo un arancel preferencial, que es el arancel cupo, a la importación durante un tiempo determinado. Estos certificados son expedidos por la Secretaría de Economía en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o asignación directa. Embargo precautorio de mercancías y de los medios de transporte. Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando en ejercicio de las facultades de comprobación embarquen precautoriamente mercancías en términos del artículo 150 de la Ley Aduanera. El medio de transporte quedará en embargo en garantía del interés fiscal. En dicha acta se deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas que más le convenga, correspondiendo a la aduana el trámite y resolución del procedimiento aduanero. Las normas oficiales mexicanas. Estas tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, además métodos de prueba que deben cumplir los productos, servicios o procesos. Antes de importar mercancías sujetas al cumplimiento de una norma oficial, se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula este producto. También son consideradas como regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias, y en aquellos casos de incumplimiento las autoridades aduaneras podrán proceder al embargo precautorio de las mercancías y también de los medios en que se transporten. Normas oficiales. Se aplica una multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Esta multa será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías, cuando omitan o asistan datos inexistentes en relación con el cumplimiento de estas normas. ¿Para qué sirve una certificación de la norma oficial?
para garantizar a los consumidores que el producto cumpla y ha cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y por supuesto de calidad. ¿Cómo se obtiene un certificado? Mediante organismos de certificación del producto. El primero es el ANSE, que es acreditado para certificar productos eléctricos y gas. El NISCE para productos electrónicos y llantas. Y la Dirección General de Normas en el caso de normas de competencia de la Secretaría de Economía, cuando en la rama o sector no exista organismos o certificación acreditado. Las normas oficiales de información comercial son autoaplicativas y para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, instructivos y demás. Regulaciones no arancelarias. Esto lo encontramos en el artículo 15 al 17 de la Ley del Comercio Exterior. Para defender una economía de los posibles efectos negativos del comercio internacional, se puede utilizar los aranceles y también otro tipo de barreras, las cuales les voy a mencionar, como es contingente, control de cambios, subsidios a la producción, impuestos sobre el consumo de bienes importados y el establecimiento de trabas administrativas que obstaculicen la entrada de productos extranjeros. Otro tema son las cuotas compensatorias y el país de origen de las mercancías. Las cuotas compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o bien de subvención de su país de origen. Estas se establecen cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, así como para contrarrestar los beneficios de subsidios a los productores y exportadores del país importador. Cuota compensatoria en México. La definición de cuota compensatoria la tenemos como un monto monetario que iguala el precio de un producto extranjero con uno nacional. Incluso lo puede poner por encima del precio del producto nacional. Esta medida se impone a productos que entran al país por medio de una acción denominada práctica desleal de comercio exterior, conocida como dumping. Con esta medida se trata de limitar la entrada de productos más baratos del extranjero en relación a los productos nacionales. Certificado de país de origen. La principal premisa que marca la determinación del origen es el país de origen, sea el del país donde se ha operado la última transformación sustancial o en un concepto comparable dentro de este contexto, donde este producto obtenido haya sido suficientemente transformado o elaborado. Criterios para determinar el origen de las mercancías. Existen dos sistemas. El primero es el sistema de certificación de origen controlada. Dentro de este esquema, el exportador elabora el certificado de origen, pero existe una autoridad pública o privada que se encarga de evaluar el contenido del certificado. El problema que tiene ese sistema es que se debe contarse con los recursos necesarios para que se haga eficientemente el control del documento. El segundo sistema es el de autocertificación del origen. En este sistema el exportador llena el certificado de origen y lo firma, procediendo de inmediato a remitirlo directamente a su cliente en el país de importación, sin necesidad de obtener autorización o aval de autoridad alguna en el país de exportación. Las reglas del origen tenemos como definición que son las disposiciones que establecen en qué casos las mercancías cumplen con la correspondiente transformación sustancial que ya les había mencionado. Existen dos reglas de origen que son las no preferenciales y las preferenciales. Las primeras son las no preferenciales que son necesarias para determinar el país de origen de una mercancía por motivos diferentes a la aplicación de una preferencia arancelaria, tales como la aplicación de medidas de defensa comercial, como lo son los derechos antidoping. Preferenciales. Estas son necesarias para determinar el país de origen a efectos de la aplicación de la preferencia arancelaria, que correspondan en el marco de un acuerdo comercial. Son las partes signatarias de un acuerdo comercial en las que disponen los criterios y condiciones que consideren apropiadas para determinar que estas mercancías se benefician de preferencias arancelarias que fueron obtenidas o producidas en dichos países. Clasificación arancelaria y fracción arancelaria. En la clasificación tenemos que cada mercancía es identificada con una serie de números que se leen de izquierda a derecha, por pares. Los dos primeros indican el capítulo,
los dos siguientes la partida, los otros dos la subpartida y los restantes determinarán el arancel. En su conjunto conforman la fracción arancelaria. En ese orden el capítulo, la partida, la subpartida y el arancel. Los primeros 6 son a nivel mundial, es decir, que se identifican a esa mercancía en todas las aduanas del mundo. Y los dos últimos, que es el arancel, los asigna el país en el que se trata a efecto de tasar los impuestos al comercio exterior. Tenemos dos definiciones importantes, que es la partida, subpartida. Primero es la partida, que son las agrupaciones de mercancías que se ajustan a la descripción delimitada del texto de la subpartida. Y como subpartida son las divisiones específicas de mercancías que se hayan comprendidas dentro del texto de la partida. Tenemos un ejemplo sobre textiles, en donde nosotros tenemos en el número de capítulo el 60, que son tejidos de punto. En la partida tenemos como tejidos de punto por urdimbre, incluidos los obtenidos en telares de pasamenaría. En la subpartida tenemos que son teñidos, que sería el número 22, como lo vemos ahí, y el sistema armonizado abarca desde el 60, 05 y el 22. Y por último la fracción arancelaria quedaría 60, 05, 22, 01, que sería tejidos de punto por urdimbre, incluidos los obtenidos en telares de pasamanería, excepto los de las partidas 60.01 a 60.04, teñidos. Ese es el ejemplo que tenemos sobre textiles de una fracción arancelaria. El valor de mercancía. El valor de mercancía es el punto de partida para la determinación y liquidación de impuestos al momento de ingresar a los distintos países cuando pasan por la aduana, en donde se determina el valor de la aduana, en aduana. Para determinar la base gravable del impuesto de importación, se acepta el valor de la aduana de las mercancías. En este es el valor de transacción, que significa que es el precio pagado por las mismas, siempre y cuando se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, entendiendo que el precio pagado es el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor. Métodos para determinar la base graduable. Son cinco métodos. El primero es valor de transacción de mercancías idénticas. Son aquellas mercancías que son iguales en todos aspectos, sus características físicas, calidad y prestigio. También el valor de transacción de mercancías similares. Son aquellas mercancías que tienen algo en común, como una característica, composición, algún material, pero no son iguales. Métodos para determinar la base graduable, como ya lo mencioné. Otros dos son el valor de precio unitario de venta, que las mercancías importadas u otras idénticas o similares se vendan en territorio nacional en el mismo estado en que son importadas. El siguiente es el valor reconstruido de las mercancías importadas, el costo o valor de todos los demás gastos requeridos para completar la noción del valor, tales como gastos de transporte y seguros, embalajes, carga, descarga y manipulación, también derechos de aduana y otros gravámenes nacionales antes de la importación. Por último tenemos el valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Aduanera. Se determinará aplicando los métodos señalados de los numerales 1 a 4 en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad conforme a los criterios razonables compatibles con los principios y disposiciones legales sobre la base de datos disponibles en el territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero. Como conclusión llegamos todos los integrantes de nuestro equipo en que observamos algunas de las cuotas, aranceles, así como restricciones que se aplican para la importación o exportación de las mercancías. Son sumamente importantes también los pedimentos para no tener problemas con aduana, y así la mercancía puede ser introducida o extruida. Por último, conocimos la función de los agentes aduanales, representantes legales y demás personas que influyen en aduana con las mercancías.